Hola chicos, bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. Si recordamos un poco, la semana pasada trabajamos ya el tema sobre ecuaciones, ¿no? Los problemas sobre ecuaciones en realidad. Ahora vamos a trabajar la segunda parte de estos problemas, pero tomando en cuenta simplemente las fracciones, chicos, y los números consecutivos. ¿Ya? Tengamos en cuenta que en los problemas sobre ecuaciones, nosotros siempre lo que tenemos que hacer es plantear el ejercicio. Primero leerlo, obviamente, entenderlo y poder plantear ciertos enunciados, es decir, transformarlos de una parte literal a una parte simbólica, ¿no? Ahora, ya sabiendo eso, vamos a tener ciertos conceptos. El primer concepto son los números consecutivos. Recordemos que al tener dos números consecutivos, siempre uno de ellos es par y el otro impar. Eso es algo que sí o sí debemos recordar, ¿ya? Ahora, cuando nosotros sabemos o conocemos la suma de dos números consecutivos, eso siempre es impar. Y el producto de estos es siempre par. Ello también debemos tenerlo siempre en cuenta. Y por último, si se tiene tres números consecutivos, su suma debe ser múltiplo de 3 y el producto de estos tres números consecutivos también es siempre par. Y por último, si dividimos una unidad, si vamos al tema de fracciones, si dividimos una unidad, por ejemplo, una naranja, en cierto número de partes iguales, recordemos que cada una de estas partes se va a llamar fracción. ¿Ya? Esto lo podemos ver en un pequeño ejemplo con una torta. Si lo dividimos en la mitad, nosotros sabemos que cada pedazo es la mitad de la torta, es decir, cada pedazo es un medio, es decir, una fracción de la torta. Obviamente esto es dividiéndolo solamente en dos pedazos. Si lo dividimos en más pedazos, igual cada pedazo sigue siendo una fracción del global de la torta, ¿no? Un ejemplo aquí me dicen que si dividimos una naranja en 5 partes iguales, cada parte es un quinto de la naranja y cada quinto de naranja es una fracción. Lo mismo que acabo de hacer en este pequeño ejemplo. Recordemos que la fracción puede ser decimal u ordinaria. La fracción es decimal si se considera a la unidad dividida en 10 o potencia de 10 en partes iguales, ¿no? Un ejemplo son los 5 décimos de una naranja o los 15 centésimos de naranja. Ahora, las fracciones son ordinarias si se considera la unidad dividida entre otro número. ¿Ya? Entre otro número y cualquiera de las partes deben ser iguales. Un ejemplo, los 4 octavos de la naranja y los 7 doceavos de la naranja. Estas son fracciones ordinarias. Ahora, también tengamos en cuenta de que tenemos dos tipos de fracciones. Tenemos las fracciones propias y las impropias. Las fracciones propias es cuando el numerador es menor que el denominador. Y las fracciones impropias es cuando el numerador es igual o mayor que el denominador. ¿Ya? Tengamos en cuenta estas dos condiciones. Sabiendo todo esto, ya vamos a poder resolver cada uno de los siguientes ejercicios. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 me dice calcula la suma de dos números consecutivos y se sabe que 4 quintos del mayor equivalen al menor disminuido en 4. Entonces, para ello yo tengo que conocer los dos números consecutivos. Recordemos que aquí vamos a trabajar más que nada con planteo. Entonces yo les recomiendo que siempre que ustedes traten de plantear una ecuación, escriban cada uno de los valores, le asignen valores, les den nombres si es posible. Ahora me dicen que son dos números consecutivos, es decir, uno de ellos puede ser X y el otro por obvias razones debe ser X más 1. Ahora, me dicen calcular la suma de estos dos números consecutivos si se sabe que 4 quintos del mayor, en este caso, ¿quién será el mayor? ¿X o X más 1? Por obvias razones, X más 1. Entonces, 4 quintos de X más 1.
Recordemos también que en la semana pasada, en la clase pasada, yo les dije que la palabra de siempre significa multiplicación. Entonces me dicen 4/5 del mayor. Del es por. Del mayor. Equivalen. ¿Qué significa equivalen? Igual, pues, chicos. Al menor disminuido en 4. Al menor, X. Disminuido en 4. Y ya tengo la ecuación planteada correctamente. De esta forma he planteado la ecuación. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo único que tengo que hacer es multiplicar, obviamente, 4/5 por X, 4/5 por X. Más 4/5 por 1, 4/5. Igual a X menos 4. ¿Qué es lo que hago en este caso? El 4 va a pasar a sumar y el 4/5 de X va a pasar a restar. Entonces aquí quedaría así. De esta forma quedaría esta igualdad. Ahora, para que podamos sumar o restar un número entero con una fracción, nosotros ya conocemos el método, ¿no? Se multiplica en aspa 4 por 5 y se resta con el 4, ¿no? Perdón, X por 5. X por 5, 5X. Menos 4X es X nada más. Y el denominador queda igual. Aquí es lo mismo, pero aquí es suma, ya no va a ser resta. 4 por 5, 20 más 4, 24. 24, 15. Entonces, miren, ambos tienen denominador 5 por lo tanto, X, ¿cuánto vale? 24. ¿Qué me piden? Calcular la suma de los dos números consecutivos. Si X es 24, X más 1 es 25. Y la suma sería 49. ¿Ya? Entonces, de esta forma, planteando correctamente el ejercicio, vamos a poder resolver todos los demás. Recuerden simplemente plantear correctamente todos los ejercicios. Esa es la idea de poder resolver todos los ejercicios. Plantearlos. Si los planteamos correctamente, todos van a salir. En el ejercicio número 2 me dice que tengo la suma de 4 números pares consecutivos. Y eso es 800, ¿no? Calcular el menor de ellos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar todo esto. Y aquí en este caso vamos a borrar esto. Yo voy a decir que si el primer número es X, el segundo es X más 2. Profesor, ¿por qué X más 2? Porque recuerden que son pares, solamente pares. Entonces yo estoy asumiendo de que el primer valor es par. Para que el segundo valor sea par, también tiene que ser más 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que el tercer valor también debe tener una diferencia de 2. Sería X más 4. Y por último, el cuarto valor debe ser X más 6. Y listo. Ya tengo los 4 números pares consecutivos. Y me dice que su suma es 800. Sumo nada más, pues, ¿no? X más X más X más X, 4X. Más 6 más 4, 10, más 2, 12.
Y eso es igual a 800. Solamente y esto. El 12 pasa a restar y queda 788. Estamos entendidos. Ya. Y luego lo único que tendríamos que hacer es dividir. Lo saco una hoja 4, ¿no? Y si lo saca mejor en 2. Y al final X va a valer 197. Me piden calcular el mayor, el menor de ellos. Pero mira las que están buenas. ¿Todo esto? A ver, en este caso, X más 1. X más 3. X más 5 y X más 7. Así con tu nombre, ¿no, tía? Ya, chicos, en este caso, el número es 197, el menor de ellos, ¿ya? Ahora, en el ejercicio 3 me dicen se ha vendido la quinta parte, la tercera parte y la cuarta parte de una pieza de tela. Si quedan aún 26 metros, ¿cuántos metros se han vendido? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir primero aquí? Yo voy a decir que la pieza de tela completa es X. Y lo que se ha vendido la quinta parte, la tercera parte y la cuarta parte de una pieza de tela. Entonces se ha vendido la quinta parte de X. Más la tercera parte de X. Y más la cuarta parte de X. Si quedan aún 26 metros, o sea, esto es lo que queda. ¿Cuántos metros se han vendido? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que me queda más lo que me vendí me tiene que dar el total, ¿cierto? Eso es lo que hago, simplemente sumar. Para ello, primero voy a sumar estos tres valores. Como los tres valores son totalmente diferentes, tengo que
homogenizarlos. Entonces, ¿cómo los multiplico? Pues, ¿no? 5 por 3, 15. 15 por 4, 60. Aquí, 60 entre 5 es 12. 12 por 1, 12x. Más. 60 entre 3, 20. 20 por x, 20x. Más 60 entre 4, 15. 15 por 1, 15x. Y aquí simplemente sumo, pues, ¿no? 20 más 15, 35, más 12, 47. Entre 60. Eso es el total que he vendido. Entonces yo también puedo decir de que el total, o sea, la tela completa menos lo que vendí, me da lo que queda. Entonces, ¿qué hago? Restar, pues, ¿no? X menos 47x sobre 60 es igual a 26. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debo hacer? Homogenizar esto, pues, ¿no? ¿Cómo? Lo multiplico por 60 en el denominador y por 60 en el numerador. 60x menos 47x me da 13x. Entonces yo voy a decir que 13x Eso más los dos dibujos. sobre 60 es igual a 26. ¿Qué hago aquí para no multiplicar números tan grandes? Treceava y treceava. Treceava de 13 es 1. Treceava de 26 es 2. El 60 pasa a multiplicar. 60 por 2, 120. ¿Cuántos metros de tela se ha vendido? Recuerden que se ha vendido 47x sobre 60. Es decir, 47 por 120 sobre 60. Eso es lo que se ha vendido. Lo reemplazo, pues en vez de x, borro aquí el x, pongo el 120. Es como si fuera 47 por 120. Simplifico. 1, 2. 47 por 2 es 94. Eso es lo que se ha vendido nada más. Entonces aquí le ponemos 94. ¿Ya? La idea en estos ejercicios es plantearlos correctamente. Si los planteamos correctamente, van a salir. Ahora, aquí en este caso me dicen la suma de 3 números consecutivos es 441. ¿Cuál es el valor del número menor a? Entonces, como son 3 números consecutivos, yo sé que son x más 1 y aquí para hacerlo más fácil, más x menos 1. ¿Qué hago? Se elimina el menos 1 y se elimina el más 1. Y esto es igual a 441. Entonces al final da x más x más x, 3x. ¿Y cuánto es 441 entre 3? 147, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta que aquí el 147 no es el menor de ellos, ¿ah? El menor de ellos es x menos 1. Entonces, ¿cuál es el menor? 146. ¿Ya? Bueno, aquí ya estaba resuelto. Igual, como vieron, simplemente es la idea de plantearlo. Si lo planteamos correctamente, va a salir. Ahora, en el ejercicio 5 me dicen la suma de 3 números consecutivos es 75 y calcular el triple
del número del medio. Vamos a hacer lo mismo, chicos. Vamos a poner estos tres números. X menos 1, X y X más 1. Son tres números consecutivos. Entonces, aquí, ¿cómo lo planteo? La suma de tres números consecutivos. X menos 1. Más X. Y más X más 1. Todo esto es igual a 75. El menos 1 con el más 1 se van y me queda 3X igual a 75. X, ¿cuánto vale? 25. ¿Qué me piden? Calcular el triple del número del medio. O sea, me piden calcular 3X. En realidad me piden calcular 75. Poner una caramelita ahí. Para yo no ponerla, porque quería ponerla que sea muy grande. Ahora, Ya lo ubica más bien de ahí. en el ejercicio 6 me dicen en una reunión hay 40 personas. Si se sabe que las mujeres son 2/5 del total, ¿qué parte del total son los hombres? Entonces, para ello también se plantea, ¿no? Yo voy a decir que el total son 40 personas. Las mujeres nada más, ¿qué van a hacer? 2/5 del total. O sea, 2/5 del por el total. Me preguntan qué parte del total son los hombres. Obviamente, si las mujeres son los 2/5 del total, los hombres serían los 3/5, pues. ¿Ya? Bueno, aquí entendamos esto por lógica, ¿no? Si nosotros queremos, lo podemos desarrollar así. Pero entendámoslo por lógica, miren. Miren aquí. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Supongamos de que todo esto, aquí están, todo este círculo son las 40 personas. Y las mujeres solamente son 2 de todo este pedazo, los 2 pedazos. Uno. Dos. ¿Ya? Entonces, si estos 2 pedazos son las mujeres, ¿qué pedazos son los hombres? Lo que quedan, ¿cierto? ¿Y cuánto es lo que queda? 3/5. ¿Ya? De esta manera lo podemos analizar. Ahora, si ustedes quieren, lo resolvemos, pues, ¿no? Aquí le saco quinta, le saco quinta. Aquí me queda 8, 2 por 8, 16. ¿Ya? Y si las mujeres son 16, los hombres son la diferencia. 24. Ahora, a mí no me preguntan cuántos hombres son, me preguntan qué parte del total. ¿Saben cómo se saca qué parte del total? ¿Qué parte? Y se divide por el total. Perdón, el total es 40, no 48. Así se hace, ¿ya? Como te preguntan qué parte, y lo único que hago es sacarle octava y octava. Aquí me sale 3 y aquí me sale 5. Es lo mismo que yo les dije. Simplemente yo lo hice con una figura, analizándolo nada más, y ustedes lo pueden hacer resolviendo, que igual les va a salir. ¿Ya? Ahora tengan en cuenta qué método les conviene.
Como les digo, en los ejercicios de planteo de ecuaciones, lo que uno más tiene que hacer es analizar, nada más, chicos. Si nosotros analizamos correctamente, los ejercicios van a salir. ¿Ya? Ahora, en este caso me dicen si la suma de 3 números consecutivos es 60, ¿cuál es la semisuma del número mayor y el número menor? Hacemos lo mismo, ¿no? Los 3 números los vamos a escribir. X menos 1, X y X más 1. Yo sé que la suma de los 3 es 60, o sea, se elimina el menos 1 y el más 1 y al final me queda 3X es igual a 60. ¿Cuánto vale X? 20, ¿cierto? Si X vale 20, X es el número del medio. El de aquí es 19 y el de aquí es 21. El de aquí tiene que ser 20, obviamente. ¿Qué me dicen? La semisuma. ¿Qué es la semisuma? La suma entre 2. Del número mayor y el número menor. O sea, 21 más 19 es 40. Entre 2, 20, pues, chicos. ¿Ya? De esta forma, una forma sencilla, se puede resolver el ejercicio 7. Y por último, el ejercicio 8, ¿no? Aquí en este caso me dicen que una persona gasta 1/3 de su dinero y luego 2/5 de lo que le queda. ¿Ah? Tengan en cuenta, de lo que le queda. Dice, si después de haber gastado, obviamente, si aún le queda 60 soles, ¿cuánto tenía al principio? Entonces, para ello, nosotros vamos a analizarlo desde un punto y vamos a decir que X es el dinero que teníamos al principio. No sabemos qué cantidad es. Entonces, yo voy a decir, si yo gasto 1/3, ¿cuánto me queda? Imaginemos que 1/3 es una torta. Está dividida en 3 partes y yo gasto una sola parte. ¿Cuánto me quedan? 2 partes, ¿cierto? O sea, 2/3 me queda. Ahora, aquí yo lo he restado, obviamente. Queda 2/3. Y luego voy a gastar 2/5 de lo que me queda, o sea, de esto. Gasto 2/5 de, recuerden que la palabra de en matemáticas significa multiplicación, de 2/3 de X. Multiplicando 2/5 por 2/3. Aquí es 2, ¿ya? Ah, perdón. Entonces, nosotros analizamos, si yo voy a gastar eso, ¿qué es lo que me queda después? Obviamente tengo que restar lo que me quedó menos lo que gasté y al final me va a quedar esto. 3/5 de 2/3. Eso es lo que me queda. Si estoy gastando 2/5, me quedan los 3/5, pues, de lo que me queda, obviamente. ¿Y qué me dice? Que lo que me queda, o sea, esto, es igual a 60. ¿Qué es lo que hago? Igualarlo a 60, pues, ¿no? Aquí operando me sale de que X es igual a 150. ¿Y quién es X? El dinero que tenía inicialmente. Me preguntan, ¿cuánto dinero tenía al principio? 150. Simplemente, como ustedes pueden ver, hay que analizar y leer correctamente. Si leemos correctamente y analizamos bien, todos los ejercicios van a salir. Bueno, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Yo me despido, cuídense y nos vemos en la próxima clase.